Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de ovnis transmedios. La palabra transmedios se refiere a aquellos objetos voladores no identificados que pueden volar tanto en el espacio exterior y pasar a la atmósfera o de la atmósfera pasar debajo del agua, en este caso debajo del fondo del mar, ¿cierto? Pues poder pasar de un medio acuático a un medio atmosférico y de un medio atmosférico al espacio. Se dicen transmedios. En realidad es una palabra que sobra, porque es que las propias naves de civilizaciones alienígenas, civilizaciones ajenas a la Tierra, son naves espaciales no porque solamente están especializadas en volar en el espacio exterior, donde hay vacío, sino porque están condicionadas especialmente para volar dentro de entornos atmosféricos de altas presiones y bajas presiones, como son las atmósferas de los planetas, digamos Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, o también debajo de océanos, en este caso los océanos de la Tierra. Una verdadera nave espacial tiene que tener esa capacidad. Eso quiere decir que la tecnología civil que nosotros vemos, tanto por la NASA como por la Agencia Espacial Europea, son naves que usan tecnología de hace 100 años. Todavía sigue siendo esa misma tecnología. Son naves en realidad muy rudimentarias frente al estándar de las naves que nosotros detectamos en nuestra atmósfera, sobre nuestros cielos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo es más o menos un aparato de estos. Recordemos que hay tres diseños básicos y sobre esos tres diseños básicos todas las culturas alienígenas, por decirlo de alguna manera, han llegado siempre a la misma solución, que son los cilindros, los discos y las esferas. En los videos anteriores he explicado el porqué de esos diseños y por qué no otros. Si vemos un diseño, digamos, una pirámide voladora o tenemos un triángulo volador, no corresponde pues como a la solución estándar avanzada de esas civilizaciones. Y hay razones de peso para eso. Bien, tenemos aquí lo que hace poco llamaban tic-tac, porque se parece pues como a esas famosas pastillas de tic-tac, pero en realidad son cilindros. Es una nave cilíndrica cuyo tamaño pues varía. Hay naves cilíndricas de 120 metros de largo, otras como son de 12 metros. Estas naves tienen la capacidad de estar debajo del mar, también volar por encima del espacio exterior, o sea, por fuera del espacio exterior quise decir, y dentro de la atmósfera y pasar de la atmósfera a pasar a transportarse a altas velocidades debajo del agua. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Pues bien, en los videos anteriores se explicaba cómo era el sistema de propulsión de estos objetos. Si bien era la temática o la idea principal, la técnica como tal, el detalle, pues es muy difícil de explicar en un video corto. Pero vamos a explicar aquí cómo funciona de una manera sencilla. El ovni o el objeto cilíndrico, en este caso es un objeto cilíndrico, pero igual puede ser lo mismo con un disco, expulsa hacia su alrededor un campo eléctrico. Resulta y sucede que el agua se compone de moléculas polares, eso quiere decir que tienen carga eléctrica, y se alinean cuando un campo eléctrico atraviesa el agua. Entonces, cuando el campo eléctrico de este objeto sale disparado hacia el exterior, ese campo eléctrico atraviesa las moléculas del agua y las alinea porque son polares. Cuando las cargas se alinean, las cargas de alguna manera empiezan a sumarse. Ahí ya tenemos entonces una cantidad de agua alrededor de la nave que empieza a alinearse eléctricamente alrededor del objeto. Acto seguido, hay un campo magnético muy potente alrededor del objeto que está girando continuamente, está cambiando continuamente. Resulta y sucede que cuando el campo magnético gira continuamente alrededor del objeto, genera una velocidad relativa respecto a las moléculas de agua que están cargadas, que están alineadas, tienen cargas ya eléctricas, pero están alineadas alrededor del objeto. Aparece entonces la famosa ley de Lorentz, en donde aplica que fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad
por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que forma el campo magnético con la dirección de la velocidad de la carga. Eso genera entonces una fuerza de repulsión muy potente que tiene que ver con la velocidad. La fuerza de Lorentz es esta que va a ser acá. Esta fuerza magnética es igual Q por B cruz B. Normalmente la velocidad en que se manejan las cargas siempre es perpendicular al campo magnético y por tanto el ángulo que forma tanto el campo magnético como el vector velocidad de las cargas es de 90 grados y por tanto seno de 90 me da 1, entonces queda esta expresión. Resulta y sucede que sin necesidad de aumentar la potencia del campo magnético, simplemente se aumenta la velocidad relativa, es decir, la velocidad con la que se mueven las cargas alrededor del campo magnético. Pero también funciona al revés, el campo magnético va alrededor de las cargas. La velocidad de rotación del campo magnético sí aumenta, que prácticamente no implica un consumo de energía extra, genera este efecto y la fuerza magnética aumenta de manera exponencial con la velocidad. ¿Qué va a pasar? Esa fuerza magnética va a repeler las moléculas de agua de la superficie del objeto creando un espacio. Esta burbuja verde que ustedes ven ahí es un espacio vacío que se llama cavitación. Es decir, la nave en realidad no está tocando el agua. Hay un espacio vacío entre el cuerpo de agua y la nave y eso requiere una enorme fuerza magnética y esa enorme fuerza magnética se consigue con la velocidad de rotación del campo magnético alrededor de la nave. Previamente de alguna manera ionizado, digo entre comillas ionizado porque lo que realmente hace el campo eléctrico es alinear las cargas del agua. Entonces tenemos un campo eléctrico que sale despedido de la nave, cuyo propósito es alinear las moléculas polares del agua, y tenemos un campo magnético en rotación que está aquí dibujado con las líneas rojas, cuyo propósito es generar una fuerza magnética de expulsión del agua alrededor de la superficie de la nave. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues la nave no tiene resistencia alguna debajo del agua y la nave puede volar a velocidades altísimas debajo del agua. Prácticamente es inalcanzable. Esto es una explicación pues científica de cómo funcionan estos objetos. Estos objetos cuando salen del agua igual tienen su propia burbuja de campo. Eso ya lo he explicado en detalle en los videos anteriores para que los revisen. Y quería traer esta colación porque ya me han preguntado cómo es que vuelan estos aparatos o cómo se mueven mejor dentro de un océano. Bien, sigue otra situación. Imaginemos que tenemos dos postes. Entre estos postes yo tiendo una cuerda. La cuerda por acción de la gravedad genera un arco. Este arco se llama catenaria, ¿sí? Y esta ya que saca es la profundidad de la catenaria o profundidad del arco. Es imposible tensar una cuerda de manera horizontal entre una distancia considerable de una manera perfecta. Siempre va a haber una milésima de grado de desviación en esta parte de acá, en la parte central. La razón es que para tensar una cuerda de manera horizontal, la fuerza que se necesita es infinita. Y tu ingeniero civil lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero diseñar un puente perfecto, lo que hago es que tiendo una catenaria y miro la altura a la que yo quiero hacer el arco. Ahora, esta curva simplemente la volteo al revés. Recuerden que esta curva es generada por la gravedad. Y la ecuación que me describe esta curva es el coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x sobre 2. Todo ingeniero civil debe saber esto. Ahora, si volteamos el arco al revés, nos queda una cosa como esta. Y si arriba le ponemos una línea recta, digamos una viga totalmente horizontal que se apoya sobre este arco, pues vamos a tener entonces un puente de arco. Este puente son los puentes más resistentes del mundo, en el mundo de la ingeniería. Muy por encima de un puente atirantado, muy por encima de un puente recto. O sea, estos puentes tienen una capacidad de carga impresionante. Impresionante. Entonces,
Cualquier carga que se someta acá va a ser soportada por este arco. Tiene una resistencia muy grande. ¿Qué sucede con el diseño de estos artefactos? Como le digo, son cilindros, esferas o también lenticulares, como en este caso. Pues bien, la estructura interna de una nave lenticular también tiene un arco que equivale a la función de coseno hiperbólico, tanto arriba como abajo. Eso con el propósito de soportar las enormes presiones que hay en el fondo del océano. Si no tiene este diseño, cualquier aparato que tenga un diseño diferente a esto prácticamente colapsa. Entonces son dos diseños, el esférico o la catenaria, ¿sí? Que es lo mismo el diseño hiperbólico. Entonces hay algo adicional. Normalmente las estructuras que están dentro de un objeto lenticular son de cristal. Esta información pues es bueno divulgarla para que todo el mundo sepa que esto no es ningún misterio. El cristal tiene unas propiedades muy especiales y puede ser cualquier cristal. Digamos, podríamos usar vidrio cristalizado, porque recordemos que el vidrio como tal no es un cristal, pero diferentes tipos de vidrio se comportan como un cristal. Los cristales tienen unas propiedades únicas y se les voy a decir cuáles. Cuando un cristal se somete a altas presiones debajo del agua, el cristal tiene una propiedad que se endurece con la presión, es decir, se eleva la presión y el cristal se vuelve más fuerte. Si tenemos una esfera de vidrio que no es un cristal, pero en ciertas circunstancias se comporta como tal, cuando se somete a altas presiones, esa esfera se vuelve más resistente que el acero. Entonces, una esfera de acero y una esfera de vidrio va a ser siempre más resistente a la esfera de vidrio. Son propiedades espectaculares. Entonces, la estructura interna de esos aparatos es una estructura cristalina que tiene la forma hiperbólica, en este caso un coseno hiperbólico, para poder soportar las altas presiones del fondo del mar. Si no es este diseño, no funciona. Y mire, es ingeniería sencilla y entendible por todos los humanos. Bueno, lo mismo sucede con las bases subterráneas. La parte de la pared superior también tiene forma, una concavidad hiperbólica, ¿sí? Que aplica entonces ese principio. Soporta cualquier peso de arriba y adentro puede caer prácticamente una ciudad. Entonces es una información que también les estoy trayendo sobre cómo más o menos es una base subterránea de una civilización de estas. Son muy grandes, son muy gigantescas y como les decía en un video anterior, siempre está de alguna manera justamente al lado o debajo de un volcán activo. La razón es que los volcanes activos son lugares donde se supone que nosotros los humanos no vamos a acabar en un futuro próximo. ¿Listo? Entonces, esa estructura tiene una capacidad de soporte de carga impresionante. Entonces, esto es lo que se expone a través de una física avanzada. Recuerde que la física avanzada deja la física mecánica clásica, la newtoniana, y toma en cuenta tres aspectos básicos: la energía, la frecuencia y la vibración. Para una física avanzada, el mundo que conocemos se compone de eso. Dice así: la materia, al igual que nuestros cuerpos, están formados gracias a campos electromagnéticos y otros más. El campo forma la materia. Simplemente es investigar cómo se compone un átomo. Un átomo es vacío. Literalmente es vacío. Si el núcleo de un átomo es del tamaño de una bola de cristal con la que juegan los niños, una canica, el electrón más cercano está a una distancia más o menos el borde de un estadio de fútbol y la bolita de cristal en el centro de la manga o de la cancha, por decirlo de alguna manera. Si la bolita de cristal la coloco en la mitad de la cancha de fútbol, entonces el electrón más cercano está girando alrededor de las gradas o las tribunas. Y ese electrón tendrá el tamaño de un grano de arena. Entonces, como pueden observar, es vacío. Es puro vacío. La naturaleza misma está hecha de vacío. Y lo que mantiene las cosas en su lugar son los campos de fuerza. Llámense electromagnéticos, fuerza débil, fuerza fuerte. Son interacciones de campos.
Entonces, la física que se maneja a escala de otras civilizaciones es una física muy profunda y muy avanzada con respecto a estos campos electromagnéticos. Y con esos campos es que se han avanzado entonces a estas soluciones de navegación estelar. Todas las civilizaciones avanzadas de un cierto cuadrante de nuestra galaxia llegan a la misma solución sobre esos viajes espaciales. Entonces hoy vine a traerles a colación este tema de los hombres tres medios, que en realidad es la misma nave. Una nave necesita una estructura sólida capaz de volar por debajo del agua, por encima del agua en una atmósfera y en el vacío del espacio exterior. Espero pues haberles clarificado cómo funcionan esos aparatos ahora que estamos en la época de la divulgación. No es nada raro, esos aparatos existen, construidos por civilizaciones que nos han estado visitando durante mucho tiempo, y yo lo que estoy haciendo simplemente es exponerles cómo funciona esa tecnología a través de ciertas revelaciones, cierta información. Yo soy profesor de física y matemáticas avanzadas y no traigo entero, entonces me gusta pues como colar, colar esos fenómenos a través de esta ciencia y mostrarles a ustedes que todo tiene una explicación lógica. Hasta pronto, muchas gracias.